Señor les bendiga abundantemente. Que el Espíritu Santo nos ilumine para introducirnos en la palabra de Dios. Voy a comenzar el día de hoy a comentar el último libro de la Biblia que se titula El Apocalipsis. Este libro es poco frecuentado. Muchos le tienen miedo y es el libro más difícil de la Biblia. Está lleno de figuras, de tiempos misteriosos, de lenguaje también misterioso. Entonces, para leer este libro, el Apocalipsis se necesita un acompañamiento. Se necesita una Biblia con notas amplias para ir acompañando a la persona. Yo lo que pretendo el día de hoy es lo que hice al escribir mi libro, Lectura Fácil del Libro del Apocalipsis. Poner los temas principales para captar la riqueza de este libro. No quedarse enredado en temas que tienen mucha discusión, sino la revelación bella del Apocalipsis acerca de Jesús. Entonces, el libro del Apocalipsis escrito por San Juan, entre los últimos años del primer siglo, imagínense qué valor histórico tiene. Antes de terminar el primer siglo, Juan todavía escribe el Apocalipsis. Y le digo todavía porque él escribió el Evangelio de San Juan, escribió 3 cartas y con su libro se cierra la Biblia, el Apocalipsis. Comienza así, capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dio la señal enviando su ángel a su siervo Juan. Narrando lo que ha visto, se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee este libro y los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen presente lo que en ella está escrito, porque el momento está cerca. Entonces, primero, este libro, revelación de Dios. Revelación es revelar, quitar un velo, algo que estaba oculto y que Dios lo revela. Y por eso inspira a un escritor sagrado para que lo haga. En este caso es el evangelista San Juan. Él ya tenía experiencia de la inspiración, había escrito su evangelio según San Juan y había escrito 3 cartas, así es que él sabía lo que era la inspiración y él se siente inspirado. Y aquí dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Para este libro, para el que lo lee y lo escucha, hay una bendición especial. Entonces nosotros entramos con esa ilusión. Hay una bendición para mí que leo y escucho este libro de la revelación. Esta revelación la hace el Señor a San Juan. Es San Juan el que va a escribir y el Señor se sirve de un ángel para irlo llevando. Ángelos en griego quiere decir emisario de Dios. Entonces, él por medio de un emisario va llevando a San Juan para que escriba el libro del Apocalipsis. En el versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes, de parte del que es, era y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante el trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios de su Padre. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí San Juan dice que el Señor le inspiró que le escribiera a 7 iglesias del Asia Menor. Y de parte del que es, era y viene. Esto habla de la eternidad de Dios. El que es
el que siempre ha sido y el que viene. O sea, este Dios, solo Dios puede tener esas cualidades. Y por medio de su primogénito, o sea, Jesús, va a ser el que le va a estar inspirando a San Juan este mensaje. Y dice, a ustedes los ha hecho un reino de sacerdotes. Muy importante esto. Todos los cristianos bautizados pertenecemos a un pueblo de sacerdotes. Lo dice la Biblia. Y ya lo había dicho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor a su pueblo les dijo, ustedes son un pueblo de sacerdotes. Y al mismo tiempo que todos los del pueblo eran un pueblo de sacerdotes, el Señor instituyó en el Antiguo Testamento el ministerio de los sacerdotes, ministerio sacerdotal. En el Nuevo Testamento también. El Señor consagra sacerdotes a los apóstoles en la última cena. Ellos son la nueva alianza, porque Jesús en la última cena les dice, la nueva alianza va a ser sellada con mi sangre. Y los nuevos sacerdotes son ellos. Y también la Biblia dice para todos los fieles, ustedes son un pueblo de sacerdotes. O sea, somos sacerdotes por ser pueblo de Dios. Y además el Señor instituye un ministerio sacerdotal para que los sacerdotes cumplan la misión que Él les entregó en la última cena cuando les dijo, hagan esto en memoria mía. Pasamos entonces ahora al versículo 7, siempre del capítulo 1. Dice aquí, miren, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y el Omega, y el que es, el que era, y el que viene, y el Todopoderoso. El Señor sigue presentándose y dice, miren el que viene en las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. San Juan nos había hablado de que a Jesús lo atravesaron con una lanza en el corazón, en la cruz. Entonces, también los que lo atravesaron, o sea, los judíos que se opusieron, también ellos van a recibir este mensaje y lo van a lamentar, dice. Hay una promesa en el capítulo 11 de la carta a los romanos en que dice que al final de los tiempos el pueblo de Israel se va a convertir, va a aceptar a Jesús como el Mesías, porque en la actualidad los judíos no aceptan a Jesús como Mesías, sino dicen que es un falso profeta que se quiso hacer pasar por el Mesías. Aquí otra presentación del Señor dice, yo soy el Alfa y Omega. ¿Qué quiere decir eso? El abecedario nuestro comienza con A y termina con la Z. Nuestro abecedario en español, en castellano. Y entonces decir de A a la Z quiere decir todo. Entonces el Señor dice, yo soy el Alfa y el Omega. En el alfabeto griego la primera letra se llama Alfa y la última Omega. Y es que este mensaje San Juan lo escribió en griego. ¿Y por qué en griego? Porque el griego era el lenguaje más común en ese tiempo. Por eso tuvieron que traducir la Biblia al griego, del hebreo al griego, porque la mayoría lo que entendían era el griego. Pasamos al versículo 9. Y San Juan nos va a escribir un momento del día del Señor en que Él va a recibir un mensaje. Dice así, yo Juan, hermano de ustedes, y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como una trompeta que decía, lo que veas escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Teatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Entonces San Juan nos dice, yo estaba desterrado en la isla de Patmos. La isla de Patmos queda frente a Grecia. Y dice un domingo, otra traducción dice un día del Señor. Los primeros cristianos al principio celebraban el día sábado, porque en la Biblia el Señor había dicho, me van a entregar un día a la semana. El sábado quiere decir día de descanso. Entonces le entregaban el día sábado. Pero se van dando cuenta ellos, los primeros cristianos, que Jesús resucita un primer día de la semana y manda el Espíritu Santo el primer día de la semana. Entonces dice, vamos a celebrar el primer día de la semana para celebrar al Señor. Entonces, de sábado se pasó a primer día de la semana. Al principio se llamaba primer día de la semana o día del sol. Todavía en la actualidad, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, al día domingo lo llaman Sunday, que quiere decir día del sol. Era el nombre pagano desde un principio. El primer día de la semana se llamaba día del sol. Ahora los cristianos comenzaron a llamar el primer día de la semana el día del Señor, ahora se llama día domingo, en la mayoría de los lugares. Día domingo, que quiere decir día del Señor. Pues San Juan nos dice, estaba un día domingo en oración y cayó en éxtasis. Éxtasis es una situación espiritual que han experimentado algunas personas, que quedan como extasiados, éxtasis, como extasiados, como fuera de sí mismo, pero espiritualmente. No se trata de algo psicológico o como una deficiencia, sino algo espiritual, en que la persona se siente íntimamente unida a Dios. Entonces San Juan va a caer en un éxtasis, dice. Y lo que veas, escríbelo en un libro, se le dijo ahí en el éxtasis. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a 7 iglesias. Y estas iglesias son las que acabamos de mencionar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. El número 7 en la Biblia es número de plenitud, o sea, a toda la iglesia. Esto es para toda la iglesia. Y entonces San Juan dice, a mí, mientras estaba prisionero en Patmos, se me concedió esta revelación. Caí en éxtasis y se me dijo, escribe estas cartas a las siguientes iglesias. Entonces San Juan tiene un éxtasis y por eso escribe. Y es un día domingo, día del Señor. Otra traducción solo dice día del Señor. Esta traducción de una vez la traduce día domingo porque así comenzaron a llamar los primeros cristianos al primer día de la semana. Del versículo 12 en adelante dice así: me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a un hijo de hombre, vestido de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. El pelo de su cabeza era blanco como lana, como nieve. Sus ojos llameaban. Sus pies parecían bronce incandescente en la fragua, y era su voz como el estruendo del océano. Con la mano derecha sostenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante resplandecía como el sol en plena fuerza. Entonces aquí San Juan dice, miren lo que yo vi. Vi a uno como hijo de hombre. Esta expresión es muy importante. La tomó del profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo una visión una vez y vio al Mesías y dice, lo vi como un hijo de hombre. Y esta expresión la tomó Jesús cuando él vino. Cuando Jesús en el Evangelio quiere decir yo, dice, el Hijo del Hombre va a padecer, quiere decir yo. Lo toma el Evangelio de San Mateo. Y en San Mateo Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esa expresión, como les digo, vino de una visión del profeta Isaías. Oyó que Dios le decía Hijo del Hombre, que va a venir como el Mesías.
¿Y cómo lo vio? Es una de las experiencias más bonitas de ver a un Jesús resucitado. Es la estampa más bella de Jesús resucitado que hay aquí en la Biblia. Miren cómo lo ve. Dice, lo vi como un hijo de hombre. Tenía una larga túnica blanca. Jesús con una larga túnica blanca, un cinturón de oro a la altura del pecho. Este dato es muy importante porque solo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba un cinturón de oro a la altura del pecho. Entonces aquí Jesús se presenta como un sacerdote, un sumo sacerdote. Su cabello, su cabeza es blanca y eso quiere decir la eternidad. Para él no hay principio ni fin. Dios siempre existió. Por eso su cabellera blanca. Sus ojos llameaban, sus ojos como de fuego. Eso no quiere decir enojo, sino quiere decir que todo lo ve. Todo lo ve iluminado. Sus ojos son de fuego. Jesús todo lo ve. Después sus pies parecían de bronce, es decir, está bien plantado. Un Jesús resucitado que está bien plantado, que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, como dice la carta a los Hebreos. Su voz era como el estruendo del mar, era un vozarrón el que escuchó San Juan. Con la mano derecha tenía 7 estrellas. Esas 7 estrellas simbolizan las iglesias del mundo. Aquí se habla de los pastores de cada iglesia, todas las iglesias. El número 7, les repito, significa totalidad de la Biblia. Así es que todas las iglesias. Y de su boca salía una espada de doble filo. Veamos estos simbolismos preciosos. Primero, Jesús con su cabellera blanca significa eternidad. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Sus ojos eran como de fuego, es decir, que lo ve todo. De su boca salía una espada de doble filo. En la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nosotros y nos deja desnudos ante Dios. Entonces es Jesús que sigue hablando y su palabra es esa espada que llega a lo profundo y nos deja desnudos ante Dios. Su voz como el estruendo de las olas, le digo, era un vozarrón que escuchó San Juan. Después en la mano algo precioso, 7 estrellas, 7 plenitud. Ahí está la iglesia. Jesús tiene en su mano a la iglesia y de su boca sale una espada. Es decir, un Jesús resucitado que nos sigue hablando, porque les había comentado que la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón y nos deja desnudos ante Dios. Entonces Jesús mismo se presenta como un Jesús resucitado y de su boca sigue saliendo la espada de la palabra. Jesús resucitado que nos sigue hablando. Esta es una de las imágenes más bellas de Jesús resucitado que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y fue San Juan el que recibió esa inspiración. Pasamos al versículo 17, siempre del capítulo 1. ¿Qué sucedió en ese momento? Dice San Juan, caía a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que viva. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Este es el simbolismo de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candelabros, las 7 iglesias. Entonces, San Juan, al tener esa visión, dice que cayó como muerto. Pero el Señor le dice, mírame, soy yo. Yo soy el primero y el último, o sea, el eterno. Primero y último. Y también le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades.
El Hades para los antiguos era como el lugar inferior a donde iban a parar las almas de los espíritus malos. Escribe pues lo que veas que está sucediendo y lo que va a suceder. Las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 iglesias, los 7 candelabros, las 7 iglesias. Entonces la iglesia está representada como por 7 iglesias y Jesús se pasea entre las 7 iglesias. Es Jesús resucitado que sigue hablándonos, que sigue llevando el mensaje, que vive estando entre nosotros. Primero le dicen, no temas, Juan, no temas, soy yo. Es Jesús entonces que se le presenta. Y así termina el primer capítulo de esta carta, no esta carta, este libro del Apocalipsis. Así termina este primer capítulo tan lleno de situaciones muy bellas. Ahora, capítulo segundo. Aquí las 7 cartas. Como Juan le dijo, escribe a estas iglesias, Juan comienza a escribir las cartas. La primera carta va a ser a la iglesia de Éfeso. A cada uno le va a decir primero algo positivo y después un reproche por algo negativo. Ese es el esquema que siguen las cartas. Veamos qué le dice a la carta de Éfeso. Éfeso era un puerto muy importante de Asia Menor y ahí adoraban a la diosa Artemisa. Eran idólatras, pueblos paganos, y tenían confianza en muchos amuletos que creían que les traía buena suerte o mala suerte. Entonces a ellos va dirigida esta carta. Dice así: al ángel de la iglesia de Éfeso escribe así. Esto dice el que tiene las 7 iglesias en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba, a los que se llaman apóstoles sin serlo, y han sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que has abandonado el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Si no, como no te arrepientas, vendré a quitar tu candelabro de su sitio. En verdad que tienes una cosa a tu favor, aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Señor, el Espíritu de las iglesias. Al que salga vencedor, le concederé comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Entonces, este mensaje para la iglesia de Éfeso, que era un puerto muy importante, pero había mucha idolatría ahí. Entonces el Señor le dice, el que está entre los 7 candelabros paseándose, le dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba, son unos embusteros que se quieren hacer pasar como apóstoles. Entonces, en primer lugar, el Señor señala a unos falsos apóstoles que se están presentando con una doctrina falsa. Y te alabo porque has resistido. Tú has resistido a esa falsa noticia. Te alabo por eso. Comienza alabándolo. Pero dice, tengo algo contra ti, que ya no tienes el amor primero. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, vamos a un retiro espiritual, viene una especie de conversión, muy contentos, muy ilusionados, pero poco a poco nos vamos aflojando y volvemos a lo de antes. Y por eso el Señor les dice, has perdido el amor primero, antes tenías más devoción, más fe. Has perdido el amor primero. Por eso voy a quitar tu candelabro. ¿Se acuerdan que eran 7 candelabros? Si tú no te arrepientes, voy a tener que quitar tu candelabro.
se te va a ir la bendición. Te felicito porque aborreces a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Según los estudiosos, ¿se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de un tal Nicolás? Pues ese Nicolás que fue elegido porque era muy bueno para cuidar en la iglesia primitiva, se ve que todos lo creyeron llenos del Espíritu Santo, pero estaba lleno de sí mismo. Y entonces cambió y fundó la secta de los Nicolaitas, una de las primeras sectas que va a aparecer en la iglesia. Estos Nicolaitas se habían colado ahí y con ideas falsas, con una teología que no era la teología del Señor. Nos vamos a quedar aquí entonces en este primer capítulo, después de haber leído la primera carta. Después vamos a continuar. Que el Señor los bendiga.